Hola, bienvenidos a tu clase de temas selectos de Física 1. Empezaremos analizando el bloque 1, que es referente a la estática. Y los contenidos de este bloque son estos dos temas, que son sistema de fuerza y tipos de equilibrio. Seguramente en alguna ocasión has ido a la playa o has estado cerca de la playa o de un río donde te has topado con alguna situación similar a la que podemos ver en la pantalla. En el carro podemos ver que las llantas están atascadas y que no puedes avanzar, no puedes retroceder, no puedes sacar el carro. Y esto se debe a diversas fuerzas que actúan sobre este vehículo. En apariencia, o así a simple vista nada más, se podría pensar que es solamente la fuerza de gravedad la que actúa sobre este vehículo. Pero en realidad, si lo analizamos detalladamente o con cuidado, nos podremos dar cuenta de que otras fuerzas actúan sobre él. La Tierra, al girar, imprime una fuerza que se llama fuerza centrífuga en dirección sobre el horizonte, ¿okay? A la vez que ejerce una fuerza centrípeta, ¿okay?, en dirección al centro de la misma, es decir, al centro de la Tierra. Y también hay un torque. ¿Qué es un torque? Es un movimiento circular, un movimiento de giro, debido a esa rotación que genera la Tierra. Y también hay un torque al momento de generar una fuerza en las llantas. Y al mismo tiempo, pues existen otros tipos de fuerzas que están actuando sobre el vehículo, que puede ser la fuerza normal, la fuerza de fricción de las llantas del carro con la arena, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de fuerzas, todos esos sistemas de fuerza los analizaremos. De igual forma, en el caso de una piñata, cuando está colgada, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué la mantiene ahí colgada? ¿Cuál es la fuerza que tiene el objeto que la está sosteniendo? ¿Cuál es la fuerza resultante, digamos, si está colgada en una cuerda y esa piñata tiene una fuerza hacia el centro de gravedad, que es el peso, etcétera? Todo ese tipo de fuerzas vamos a analizarlas y en este primer bloque. Todos somos muy ignorantes. Lo que pasa es que no todos ignoramos las mismas cosas. Albert Einstein. Estás en Ciencia y Educación. Comenzamos. Empecemos con el primer tema, que son los sistemas de fuerzas, donde analizaremos los temas de fuerzas coplanares concurrentes y fuerzas coplanares distribuidas. En el caso de las fuerzas, existen varias formas de expresarlas. Por ejemplo, tenemos este caso donde está un bateador o un jugador de béisbol bateando una pelota. Ahí esa fuerza, ¿qué es lo que pasa con esa fuerza? El objeto, es decir, la pelota lleva una velocidad, lleva una fuerza con la que fue lanzada. Entonces, ¿qué pasa con esa fuerza? Nosotros tratamos de utilizar esa fuerza que lleva la pelota para cambiar su dirección. Cambiamos su dirección y aplicamos otro tipo de fuerza y aumentamos la fuerza que lleva con la que le aplicamos y se genera un cambio en esa fuerza, un cambio en esa velocidad, en esa dirección, etc. También, por ejemplo, los jugadores de voleibol, ¿qué es lo que hacen? Tratan de disminuir la fuerza que lleva el balón al momento de recibir ese impacto, de recibir la pelota con ese movimiento. Hacen que se minorice la fuerza que llevan. ¿Para qué? Para poder controlarla de una manera más fácil. Un ciclista, por ejemplo, hay fuerzas que tiene que aplicar en los pedales, hay fuerza que tiene que tener en los brazos, fuerza que tiene que tener en el abdomen, para poder ir transformando esa fuerza que tiene en su cuerpo en movimiento. También una persona cuando impulsa un carro, cuando el carro se quedó descompuesto en algún lugar o queremos moverlo, entonces necesitamos aplicar una fuerza para poderlo mover. Al momento de levantar algún objeto, al momento de cambiarle dirección a un objeto o detener un objeto, también existe una fuerza que tiene que ser mayor a la que lleva el objeto para poderla detener, ¿no? La fuerza que tú le apliques para poderlo detener debe ser mayor a la que lleva el propio objeto para que se frene, para que se pare. Y al momento de acostarnos también nosotros, la fuerza que llevamos de impulso, la fuerza que llevamos nosotros de movimiento, al momento de acostarnos llevamos cierta fuerza y queremos entrar en un estado de reposo. Cuando nos acostamos entramos en ese reposo. Pero bueno, hemos estado hablando de fuerza. ¿Y cuál es el concepto de fuerza? Una fuerza es toda energía capaz de modificar el estado de reposo o movimiento. Ya veíamos ahorita en diversos ejemplos, está un objeto en reposo y se genera un movimiento, por ejemplo en la bicicleta o por ejemplo en el carro que están empujando, o la persona que está levantando algún objeto está en reposo y se genera un cambio en ese objeto que pasa del reposo al movimiento. O un objeto que viene en movimiento, como puede ser el bate ese que estaba a punto de impactar al niño en la cara, o el balón de voleibol que
que viene de movimiento y lo tratamos de poner en reposo, tratamos de disminuir su velocidad. Así como también la deformación que este sufre. Vamos a ver más adelante que existen también deformaciones, así como puede pasar a un estado de reposo o a un estado de movimiento, también el objeto puede tener deformaciones. Entonces, y bueno, la estática es la rama de la física que se encarga del estudio de las leyes que rigen el equilibrio de las fuerzas, es decir, que todas las fuerzas que se ejercen sobre un objeto estén en equilibrio en los sistemas físicos en que participan cuerpos, ya sea en reposo y en movimiento con velocidad constante. Por ejemplo, en el curso de física 1 y el curso de física 2 se analizaban las fuerzas de Newton, las leyes de Newton, que también tocaremos en esta materia. Sin embargo, los analizábamos desde el movimiento, analizábamos ese tipo de fuerzas desde el movimiento. Aquí vamos a tratar de analizarlos más sobre el estado de reposo, ya que pues la estática sustenta sus principios en las leyes de Newton, y esas, como les mencionaba, las analizaremos más adelante. Y existen, por ejemplo, ramas de la mecánica. En el caso de la estática, y existen ramas de la física. En el caso de la mecánica, que es la rama de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, existen subramas de la mecánica, que son la cinemática, que es el análisis de los cuerpos sin tomar en cuenta qué fuerza actúa sobre ellos o por qué se genera el movimiento. La dinámica, que es ese estado de movimiento, pero analizando quién genera ese movimiento. Y la estática es cuando analizas los cuerpos que están en reposo o que van hacia un estado de reposo. Y existen diferentes tipos de fuerza. Por ejemplo, tenemos la fuerza de contacto, que es cuando dos o más cuerpos se tocan. Se genera una fuerza de contacto. Si tú, por ejemplo, estás ahorita en este momento sentado en una silla, acostado en una cama, sentado en algún sillón, entre tú y ese objeto inanimado que estás tocando, ya sea la silla, el sillón o la cama, se genera un contacto y existen fuerzas entre ellos. También cuando, por ejemplo, un futbolista golpea un balón, se ejerce una fuerza entre ellos. Tenemos también la fuerza normal, que esta fuerza normal es la que se ejerce cuando un cuerpo se apoya en una superficie, o la fuerza que ejerce la superficie sobre el cuerpo. Existen objetos que están tocando la superficie, ¿ok? Y el objeto está tocando esa superficie. Sin embargo, la superficie también ejerce una fuerza sobre ese objeto, ¿ok? A ese se le conoce como fuerza normal. Luego tenemos un objeto que está en una superficie inclinada. En esta superficie inclinada tenemos que la fuerza normal, fíjense, comparándolo con la fuerza anterior, la normal va hacia arriba, ¿no? Y aquí en este caso, la normal está como un poco inclinada. Eso es porque este tipo de fuerza, les mencionaba ahorita, que se ejerce de la superficie hacia el objeto, ¿okay? No necesariamente va a ir hacia arriba la fuerza, ¿no? Sino que va de la superficie hacia el objeto y siempre va en un ángulo de 90 grados. Aquí si nos podemos fijar, aquí va en un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie. Aquí también con respecto a la superficie, la fuerza normal tiene un ángulo de 90 grados. Luego, en el siguiente caso, una fuerza que es aplicada sobre un objeto en una superficie vertical, la fuerza que se le aplica es en este sentido hacia la superficie. Esta flechita hacia abajo indica el peso, la fuerza de gravedad. Y la normal va de la superficie hacia donde viene la fuerza. Va de la superficie hacia el objeto, también en ángulo de 90 grados. Aquí no viene señalado, pero podemos ver que la fuerza que se le está aplicando es hacia la superficie, y la que va a aplicar la superficie hacia el objeto también va a ser de 90 grados. Tenemos también otro ejemplo, que es cuando están las cosas en el techo. Por ejemplo, un abanico de techo o una lámpara que tenemos colgado en el techo. La fuerza de gravedad obviamente va a ir hacia abajo, o el peso del objeto va a ir hacia abajo. La fuerza que se esté ejerciendo depende del objeto sobre la superficie, pues depende del objeto que sea. Normalmente, si es un foco, si es una lámpara o si es un abanico, pues hay tornillos que nosotros ponemos. ¿Para qué? Para que se genere esa fuerza o para que sostengan ese objeto. Y la fuerza normal pues es de la superficie
hacia el objeto y también en un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie. Recuerden siempre eso, en la fuerza normal siempre va un ángulo de 90 grados con respecto a la superficie. Tenemos también la fuerza de fricción, que es la fuerza de resistencia o la fuerza de oposición al movimiento de un cuerpo. Por ejemplo, tenemos aquí este objeto que está sobre una superficie, la fuerza normal aquí está ejerciendo de la superficie hacia el objeto, el peso del objeto, que es la masa por la gravedad, ejerciéndose del objeto hacia la superficie. Las demás fuerzas las vamos a omitir. Esta fuerza que se ejerce sobre el objeto o esta fuerza de inercia. La fuerza de rozamiento es, por ejemplo, si ampliamos nosotros esa superficie, vamos y lo seguimos ampliando, vamos a notar que por más lisa que parezca esa superficie, tiene algunas imperfecciones y esas imperfecciones van a generar una oposición o una resistencia hacia el objeto. ¿Por qué? Porque el objeto también, por más liso que parezca, también tiene imperfecciones. Entonces eso va a generar que choquen esas imperfecciones y que se genere una fuerza de resistencia o una fuerza de oposición al movimiento. En este caso, la fuerza que se está aplicando sobre el objeto va hacia la izquierda. Aquí tenemos la fuerza que se le está aplicando al objeto es hacia la izquierda, pero la fuerza de rozamiento, al ser una fuerza de resistencia o de oposición al movimiento, va a ser en sentido contrario. ¿Okay? El vector fuerza que se le está aplicando es hacia la izquierda, entonces la fuerza de resistencia o de oposición, que es en este caso la fuerza de rozamiento, va en sentido contrario, va hacia la derecha. Tenemos luego también la fuerza a distancia, que es la que se ejerce sin que los cuerpos entren en contacto, y lo más común es un imán o la fuerza de gravedad también, la fuerza de atracción gravitatoria, que la fuerza a distancia es este caso, se ejerce sin que los cuerpos entren en contacto. El imán genera una fuerza magnética que va a tratar de jalar hacia él o de llevar hacia él todos los materiales que sean posibles de atrapar. En este caso pues son materiales metálicos que son atraídos por el imán. Tenemos también otro tipo de fuerza que es la fuerza gravitacional, y esta actúa entre dos cuerpos debido a sus masas. Aquí sí se ve involucrada la masa de los objetos. Aquí sí depende mucho la masa de los objetos. ¿Por qué? Porque al ser cuerpos muy grandes, en el caso de los planetas, de los astros, de la luna, por ejemplo, que es atraída hacia la Tierra, pero la Tierra también es atraída hacia la luna, son fuerzas que se dan a través de la acción de la gravedad que tiene cada uno de los cuerpos. Y cada una de esas fuerzas va a tener un efecto sobre los objetos. Y hay tres formas o tres maneras en que se aprecian esos efectos que ejercen las fuerzas sobre los cuerpos. Por ejemplo, tenemos un efecto en su forma. Si nosotros agarramos una hoja de papel y le ejercemos fuerza con nuestras manos, vamos a hacer que esa hoja de papel se deforme. Va a tener una deformación, es decir, ocasionamos un efecto en su forma. También existen efectos en la dirección de un objeto. Por ejemplo, ahí en esa imagen que tenemos una persona que va a patear un balón de fútbol. El balón lleva un movimiento y se dirige en cierta dirección. Entonces, al aplicarle una fuerza, también podemos cambiar su dirección. Puede haber un cambio en la dirección de ese objeto al momento de patear el balón. Esa persona va a ocasionar un cambio en la dirección. Y un efecto en la velocidad del objeto. La misma persona esa que está pateando el balón, pues el balón tiene cierta velocidad a ras del suelo, y al momento de aplicarle la fuerza se va a generar un cambio en la velocidad. O también cuando una persona se está paseando en un columpio, también cambia la velocidad al momento de mecerse, cambia esa velocidad. O si alguna persona lo está empujando, si alguna persona lo está moviendo a ese columpio con una persona en él, pues también se genera un cambio en su velocidad. Hay un efecto en su velocidad al momento de aplicar una fuerza. Y tenemos las fuerzas coplanares, que le decíamos al principio que vamos a analizar las fuerzas coplanares concurrentes y las fuerzas coplanares distribuidas. En general, las fuerzas coplanares es cuando dos fuerzas actúan en un mismo plano, y estas provocan que el movimiento se realice o se evite según su magnitud y sentido. Tenemos tres planos, el eje X, el eje Y y el eje Z, donde se pueden generar movimientos. ¿Okay?
Entonces, si dos fuerzas actúan en un mismo plano, ya sea en el eje X o en el eje Y o en el eje Z, van a provocar el movimiento, ¿okay? Van a provocar que se realice ese movimiento. Y el movimiento va a ser dependiendo de la magnitud de esas fuerzas que se le apliquen y en el sentido que se apliquen. Pueden ser fuerzas también en sentido contrario o pueden ser fuerzas en el mismo sentido. Vamos a analizar esa parte. Y existen dos tipos, les mencionaba, de fuerzas coplanares, las concurrentes y las distribuidas. En el caso de las fuerzas coplanares concurrentes son cuando el punto de aplicación de dos fuerzas es el mismo, es decir, vamos aplicando dos fuerzas en el mismo punto y obviamente va a ser en la misma dirección. Y dice, se puede simplificar en una fuerza individual que es la fuerza resultante. ¿Cuáles son las fuerzas coplanares concurrentes ahí? La que aplicas con un brazo es una fuerza y la que aplicas con otro brazo es otra fuerza. Puedes decir, yo aplico fuerza con los dos brazos. Pues sí, pero muy probablemente no tengas la misma fuerza en un brazo que en el otro brazo. Y no es la misma si tú intentas mover un objeto con una sola mano, por ejemplo con la mano derecha, no lo vas a mover con la misma facilidad que lo mueves con la mano izquierda. Y tampoco lo vas a mover con la misma facilidad que si lo mueves con las dos manos al mismo tiempo. Entonces son dos fuerzas que se aplican en el mismo punto, van en el mismo sentido y eso es una fuerza resultante. Y el efecto pues es el mismo que la fuerza que lo originaron. Por ejemplo, las fuerzas que tienes en cada mano, ya que representan tanto la magnitud y la dirección, es decir, la magnitud, la fuerza que lleva ese movimiento y la dirección hacia donde va dirigido de dos o más fuerzas que se aplican en el mismo punto, ¿no? Fuerzas concurrentes. En este tipo de fuerzas, en las fuerzas coplanares concurrentes, existe un principio que es de transmisibilidad del punto de aplicación. ¿Qué quiere decir este principio? Palabras más, palabras menos, quiere decir que va a suceder lo mismo si tú empujas el objeto o que si jalas el objeto. ¿Por qué? Porque es la misma fuerza que tú le vas a aplicar. Y su definición dice que el efecto de un vector deslizante no se modifica si éste es trasladado en la misma dirección. ¿Okay? ¿Cuál es el efecto de un vector deslizante? Quiere decir que si tú lo empujas o que si tú lo jalas. El efecto es el movimiento que se genera al aplicar una fuerza. ¿Cuál es la fuerza que tú le aplicas? Pues empujarlo o jalarlo. Y dice, al momento de mover un objeto de manera horizontal, el resultado será el mismo si lo empujas o lo jalas. Y bueno, tenemos las fuerzas coplanares distribuidas, que son las fuerzas que se encuentran distribuidas a lo largo de una línea o una parte del área superficial del volumen de un cuerpo. En otras palabras, quiere decir que si tenemos dos cuerpos en contacto, el contacto que se genere entre esos cuerpos no es en un solo punto, sino que va a ser en todas las partes del objeto con las que se tenga contacto. Por ejemplo, hay el agua y el barquito de papel o cualquier barco. El agua ejerce fuerza sobre toda la superficie de contacto con el objeto, con el barco, ya sea el barco este de papel o cualquier barco que flote. Y por ahí viene también la respuesta a la pregunta de por qué los barcos flotan, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, las pantallas touch de cualquier dispositivo que sea touch. También es una fuerza que se distribuye a lo largo de esa superficie o de ese volumen. También la fuerza de gravedad es un tipo de fuerza distribuida. ¿Por qué? Porque la gravedad ejerce fuerza sobre toda la superficie de la Tierra. No hay una parte de la Tierra donde no se ejerza esa fuerza. Y los imanes también ejercen fuerza, aunque es una fuerza a distancia, ejercen fuerzas sobre todo el objeto. Si es en el caso de esos clavos o de cualquier metal, ejercen fuerza sobre todo el objeto, no sobre una parte del objeto, sobre todo el objeto donde se ejerce esa fuerza. Esa fuerza está distribuida sobre todo el objeto y dependen de la masa. Y este tipo de fuerzas, sobre todo, o más bien en el caso del magnetismo y de la fuerza de gravedad, son fuerzas llamadas másicas. ¿Por qué? Porque se distribuyen por toda la masa de ese objeto. En el caso del barquito o en el caso de las pantallas touch, es únicamente la parte la que se toca, que está en contacto. Luego tenemos las fuerzas de gravedad. Y ejemplos de este tipo de fuerzas coplanares distribuidas son la fuerza de gravedad, como ya veíamos hace rato. Atrae a los objetos hacia el centro de la Tierra, esa es la fuerza de gravedad. Y se ejerce esa fuerza sobre toda la masa del objeto, ¿no? La Luna atrae a la Tierra. Esta es la fuerza con la que la Luna atrae a la Tierra. Y esta fuerza mayor es la fuerza con la que la Tierra atrae a la Luna. ¿Okay? Y toda la fuerza de gravedad que es ejercida sobre la Tierra que va hacia el centro de la misma.
todos los objetos sobre la Tierra son atraídos hacia el centro de la misma. Tenemos también la fuerza de fricción que mencionábamos hace rato, que es cuando dos superficies planas entran en contacto, pero que no necesariamente son planas, sino que tienen cierta rugosidad, que eso permite que se genere esa resistencia o esa oposición. Y hay dos tipos de fuerzas de fricción: la fuerza de fricción estática, que es la que presentan los cuerpos cuando están en reposo y se opone al movimiento sobre una superficie. ¿Cómo lo podemos observar? Simple y sencillamente dejamos cualquier objeto sobre la mesa y no se está moviendo por sí solo. ¿Por qué? Porque existe esa fuerza de fricción estática sobre ese cuerpo en reposo, y la fuerza de fricción dinámica, que se presenta en los cuerpos cuando están en movimiento para alcanzar una velocidad constante sobre la superficie en la cual se desliza. Si nosotros tenemos un hielo y lo dejamos sobre la mesa o sobre un vidrio, por ejemplo, ese hielo se va a empezar a derretir y se va a empezar a mover por sí solo. Entonces sí hay fuerza de fricción, pero esa fuerza de fricción dinámica, es decir, fuerza de fricción de movimiento, va a ser mayor a la fuerza de fricción estática. ¿Okay? Siempre la fuerza de fricción dinámica va a ser mayor a la fuerza de fricción estática. Cuando tú generas un movimiento, cuando se genera un movimiento en un objeto, la fuerza de fricción dinámica va a ser mayor a la fuerza de fricción estática. Y en el caso de los movimientos de rotación, que también son ejemplos de fuerzas coplanares distribuidas, es cuando dos fuerzas paralelas actúan sobre el mismo cuerpo, pero en sentido opuesto, y se produce un efecto llamado par de fuerzas. Su punto de aplicación se encuentra en el centro, donde se unen los puntos de aplicación de la fuerza que lo forma, y la resultante es igual a 0 siempre. Por ejemplo, tenemos ahí el punto de origen. Aquí vamos a suponer que esta piedra la detenemos en ese punto rojo que está ahí, que ese es el origen. Le aplicamos una fuerza en ese sentido sobre esa línea de acción. ¿Okay? Esa es la línea de acción sobre la cual se va a ejercer la fuerza. Tenemos un brazo que se llama brazo de palanca, que es desde el punto de origen hasta la línea de acción en un ángulo de 90 grados. Ese es el brazo de palanca, la distancia que existe desde el origen hasta la línea de acción. Ese es el brazo. Y un ejemplo muy común también es cuando vamos a quitar una tuerca, etc. Este momento de fuerza, cuando se genera ese movimiento, también se llama torque o momento. Esa rotación también se llama torque o momento, ya que provoca que un objeto gire alrededor de su propio eje, en este caso del punto de origen, o en este caso aquí tenemos un origen. Tenemos, si tiramos una línea para acá, va a ser el brazo, y supongamos que aquí es donde aplicamos la fuerza sobre una línea de acción en este sentido, para generar el movimiento de rotación o de torque o ese momento, ¿no? Y para determinar el valor del momento de la fuerza se debe tomar en cuenta la distancia entre el punto de apoyo, es decir, la fuerza aplicada, y la dirección que lleva. Muchas gracias por haber visto este video. Si tienen dudas, preguntas, comentarios, pueden hacerlo al siguiente correo: cienciaeducacion20@gmail.com. Síguenos en nuestra página de Facebook, CIE, Ciencia y Educación, @cienciaeducacion20. No olvides suscribirte, darle like, compartir el video y activar la campanita de notificación. Muchas gracias, Carlos, por la edición de este video. Síganlo en sus redes. Nos vemos en el próximo video. Chao.